Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se le aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolo les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y las palabras del Santo Evangelio purifiquen nuestro corazón de todas nuestras faltas. Amén. Amén. Tomen asiento. Bien, estamos todos acá. Nadie está distraído. Recuerden que distracción en la oración es una gran tentación y no quiero que estemos distraídos, sino que vivamos. Espero que en el Facebook también estén atentos, en el audio también, para que meditemos ahora la palabra que nos ofrece la liturgia de hoy. Hemos dicho de que estamos invitados, convocados por el Señor para ser nuestro Tabor. También hice esta comparación, al igual que Jesús, que invita a estos discípulos más cercanos para el Tabor allí en el monte elevado, o como Elías en el monte Carmelo, o como Moisés allí en el Sinaí. Nosotros también, en cada Eucaristía, en cada Santa Misa, en cada momento de oración, al escucharlo a Él y al hacer que nuestro corazón pueda, como los discípulos de Emaús, arder de amor por Él y tener un corazón palpitante de ese encuentro amoroso con Él, entonces podemos, sin necesidad de ir a una montaña, podemos tener nuestro Tabor. En todo caso, bíblicamente la montaña siempre era lugar de oración porque también expresaba en lo físico elevarse, elevar nuestra alma, elevar nuestro pensamiento, elevar nuestra voluntad hacia Dios, es justamente la oración. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero estamos todos estos días hablando de esto, haciendo como resumen así rapidito cuando comencé, todos estos días de la novena, pero compartiendo con ustedes Jesús que estaba orando en la montaña, los discípulos recuerdan en el mar, luego Jesús que dijo: rueguen por al dueño de la mies que envíe más obreros. Ayer esta mujer cananea que se postra delante de Jesús y le dijo: Señor, socórreme, los discípulos que ya estaban orando, rogando por ella. Y ahora que estos discípulos van con Jesús y van también para orar, el Señor los eleva también a esta experiencia de esta transfiguración, a tal punto que dije antes, tenemos que tener ese encuentro personal, pero también en comunidad. Y estos 3 apóstoles más cercanos de los 12 que trajo Jesús, que llevó Jesús para permitirle esta experiencia,
también nos invita a nosotros a tener esa experiencia. Una experiencia de Dios a tal punto de llegar a decir como Pedro, qué bien que estamos aquí, Señor. La oración es la elevación de nuestra alma a Dios y tiene que llevarnos a esta experiencia de pregustar la gloria de Dios. Ese tiene que ser nuestro encuentro con Jesús de oración. No tiene que ser algo tan fastidioso como, ay, otra vez hay que rezar, otra vez hay que ir a misa, otra vez hay que leer la Biblia, otra vez hay que detenerse, parar un poco. Sí, Jesús lo invitó a los apóstoles, nos invita a nosotros, nos invita en comunidad. Y esa experiencia de decir, qué bien que estamos aquí, qué seguro que estamos, a tal punto que ya Pedro no quiso bajar, ya quiso hacer otras carpas para dejarlo allí también, para Moisés, para Elías. Se da en Jesús la plenitud de los profetas y así de la ley, aparece Moisés y Elías. Qué bien que estamos acá. Ahora, escuchen, cuando todavía estaba hablando Pedro, atemorizado por lo que le había llamado tanto la atención y quedaba sorprendido, como le pasó a los otros discípulos, que si nosotros buscamos, miren, atento, San Mateo, pero los sinópticos de los otros evangelios, hay un detalle que aquí le vamos a agregar tomado de los otros evangelios, que cuando estaban orando, estaban con sueño, pero buscaban con esfuerzo estar despiertos, y gracias a que estuvieron despiertos, vieron la gloria de Dios. Es posible que cuantas veces la tentación de la pasividad, de la inactividad, nos lleve a querer tal vez dormirnos, el Señor nos invita a velar, a orar, a buscar de Dios, a insistir, a suplicar. Todavía estaba hablando de esto cuando una nube luminosa lo cubrió con su sombra y allí se oyó una voz, este es mi Hijo muy querido. ¡Qué hermosura! Jesús allí transfigurado, su rostro resplandecía como el sol. El profeta Daniel dice, su vestidura era blanca como la nieve en aquella visión que ha tenido, que ya ha sido una prefigura de lo que va a ser Jesucristo. Vestidura blanca como la nieve, el rostro resplandeciente como el sol, algo vislumbrante, la gloria de Dios. Una voz allí en medio de esa experiencia, este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Dios confirma esta filiación divina de su Hijo, es mi Hijo querido, es mi Hijo amado, pero encomienda una misión a los discípulos. Escúchenlo. ¿Cuál era la misión? ¿Y qué nos dice a nosotros? Debemos escuchar a Dios. Miren qué hermosura. Cuando estamos hablando de la plenitud de Moisés y de la profecía, ¿recuerdan cuando Moisés le dijo al pueblo, cuando iba a comenzar a enseñar los mandamientos? Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios y a Él lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu espíritu. Pero primero le dice, escucha. Y es lo que acá se repite. Este es mi Hijo querido, escuchen. Estamos llamados a escuchar ahora en este tiempo tantas voces, ¿verdad? Que buscan desorientar, tanta confusión en este mundo tan convulsionado e inclusive de tantas sectas o de tantas corrientes de espiritualidad que vienen de otros lados buscando confundir a aquel que no está firme, aquel que no tiene sus convicciones claras. Cualquier viento, cualquier voces están haciendo titubear en su fe. Hoy el Señor nos dice, es mi Hijo amado, escúchenlo, escuchar la palabra. Debemos detenernos, escuchar la voz de Dios en la palabra,
escuchar la misma voz de la conciencia que el concilio nos dice que es el sagrario de Dios, que nos dice, haz el bien y evita el mal. Que cuando hacemos bien tenemos satisfacción y cuando hacemos mal, la misma voz de la conciencia nos reprocha, nos acusa, pero el bien nos felicita o nos da una satisfacción. Esa es la voz de Dios, el sagrario de Dios de la conciencia que nos está diciendo, haz el bien y evita el mal. Escuchar esa voz, porque Dios nos habla de esa manera. Ahora, ¿estamos todos atentos? ¿Escuchamos la voz de Dios? ¿Escuchamos la voz de Jesús, del Hijo amado? ¿Escuchamos su palabra? ¿O escuchamos tantas voces? Para poder entonces crecer en comunidad, de manera personal y en comunidad, porque la comunidad va a crecer si nuestra relación personal con Jesús está. Solamente si está nuestra relación personal con Él, va a crecer la comunidad, y si no, yo seré una carga para la comunidad si mi relación personal con Él no va. Debemos ser comunidad teniendo a Jesús como objetivo único. Por Él venimos, por Jesús, por Dios venimos a Él. ¿Por qué venimos a la iglesia? Entonces, por Dios vengan a la iglesia. Por Dios hemos de venir. Luego tenemos que tomar conciencia de pertenencia a la comunidad. Al no tomar conciencia de pertenencia nos da lo mismo venir como no venir. Y luego interactuar mutuamente, de sabernos unos con otros, de sabernos hermanos, de sabernos ayudarnos a crecer, o como San Pablo dice, ayudarnos a llevar las cargas de los más débiles, no aplastarlo, sino levantarlo. Eso nos dice cuando acá más adelante, después de escuchar la voz de su Hijo amado, los discípulos cayeron en tierra. Estaban sorprendidos, pero con una experiencia fuerte de Él. Y cuando cayeron en tierra llenos de temor, Jesús se acercó, los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Nos sorprende tal vez cuando hayan personas en una comunidad que han tenido una experiencia fuerte de Dios, que hayan sido misioneros, evangelizadores, catequistas, en los movimientos, en las pastorales, y tal vez hoy están caídos. Tal vez hoy están alejados, tal vez se hayan desalentado, se hayan desanimado, tal vez se hayan decepcionado, tal vez se hayan alejado. Me gusta la enseñanza que da en una de sus charlas Martín Valverde, cuando dice, no tienes ningún derecho de hablar de aquel que se alejó de la comunidad si no has hecho nada por traerlo. No tienes derecho de hablar de aquel que se alejó si no has hecho nada por traerlo. Aquel que está caído, como lo hizo Jesús, levántense, no tengan miedo. A ver, ¿cómo dijo Jesús? No tengan miedo. ¿Y cómo le vamos a decir al que está al lado? Levántense, no tengan miedo. Y alguien podría decir, pero yo estoy. Sí, pero continuamente, el Papa Juan Pablo II lo decía, santidad no es nunca no haberse equivocado, sino luego de haberse equivocado, reconocer y volver a levantarse. Y en apariencia uno puede decir, aquí estoy, pero ¿cómo estamos por dentro? Es posible que estemos caídos, desanimados, desalentados o habernos convertido en jueces de los demás, porque Biblia vemos, pero corazón no sabemos. Entonces el Señor ahí a los discípulos que eran los más cercanos de Jesús, sin embargo, le dijo, levántense, no tengan miedo. El miedo siempre nos paraliza, el miedo no nos deja ser nosotros. El miedo a qué dirán,
el miedo a fracasar, el miedo al futuro, el miedo a la enfermedad, a la muerte, a no ser querido, el miedo a la soledad. ¿Cuántos miedos paralizan? Y el Señor nos dice, no tengan miedo. Recuerden más de una vez, de las veces que compartí con ustedes o de las reflexiones que siempre digo, 366 veces dice la Biblia, no temas. ¿Qué dice? No temas. Para cada día del año e inclusive el año bisiesto, porque todos los días hay temores que enfrentar, hay miedos que quieren paralizar nuestra fe, hay miedos que quieren desorientarnos, desanimarnos. Entonces no tengan miedo, no temas. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús. ¿No vieron a nadie? Entonces, familia, si nos levantamos de nuestras faltas, no tenemos que ver a nadie más que a Jesús. ¿Nadie más que? Él tiene que ser el motivo. No ver a nadie más que a Jesús, porque si nos comenzamos a mirar o a juzgar en una comunidad los errores y defectos, no quedamos nadie. ¿O hay alguien acá entre nosotros que sea perfecto? ¿Hay alguien perfecto? En Buenos Aires yo he visto una vez un muchacho con una remera que decía, además de ser argentino, soy perfecto, decía, ¿no? El orgullo argentino o porteño, y perdona a los porteños que están escuchando, pero nadie es perfecto. Por lo tanto, alzar nuestros ojos luego de nuestras caídas, de nuestros desánimos, y mirar nada más que a Jesús. ¿Nada más que a quién? A Jesús. Y luego, cuando bajaban del monte, ya de la montaña de la oración, Jesús le ordenó, no hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Le estaba anticipando la gloria de Dios antes de pasar por la cruz. ¿Qué significa esto, hermanos? La gloria y la cruz se entrelazan o se entrecruzan porque tiene que pasar por la cruz para llegar a la gloria. Dice San Pablo, alentando, animando a las comunidades donde él ha misionado, es necesario pasar por muchas dificultades, por muchas cruces, antes de entrar al reino de Dios. Las pruebas, las dificultades siempre estarán. Leía al santo cura de Ars de estos días que hemos celebrado, dice también de esta manera, si sigues a Jesús tendrás que enfrentarte con el demonio. Si no te has enfrentado, cuídate, no sea el caso que estás siguiendo la misma dirección que Él. Es necesario las cruces, las dificultades, pero ese es un paso para la gloria de Dios. ¿Siguen despiertos? ¿Siguen despiertos? Algunos no me contestan. Quiero concluir esta sencilla reflexión ya para anticipar como víspera de San Cayetano, sabiendo que mañana las misas van a ser un poco por toda esta modalidad que tenemos de varias misas y poder circular, entonces será, como algunos dicen, una misa concreta, no una misa sintética, como unas misas cortas, y por eso tomo unos minutos más. ¿Están atentos ustedes? ¿Están despiertos? Entonces, permítanme, de la carta de San Cayetano, qué hermosura, es una carta que él escribe. Dice, Cristo habita en nuestros corazones. Voy a tomar solamente un segmento de esta carta, ya que
Lo quería relacionar esta carta como estamos hablando de comunidad, que es lugar de fiesta y de perdón, que es lugar de gloria de Dios, pero también de cruces. Este es el camino hacia la gloria de Dios, del peregrinar de nuestra vida, donde estamos invitados a experimentar ese amor incondicional que Dios nos tiene. Mire lo que nos dice San Cayetano. Ten por cierto que nosotros somos peregrinos y viajeros en este mundo. Nuestra patria es el cielo, nuestra patria El cielo. el que se engríe se desvía del camino y corre a la muerte. Mientras vivimos en este mundo debemos ganarnos la vida eterna. Mientras vivimos en este mundo debemos bien, mientras estamos en este mundo, que estamos de paso, cosa que no podemos hacer por nosotros solos, el ganarnos la vida eterna, ya que lo hemos perdido a causa del pecado. Pero Jesucristo nos lo recuperó a través de su cruz. Allí canceló nuestras faltas, muriendo en la cruz. Él nos ganó la salvación que nosotros hemos perdido a causa del pecado. Por esto debemos siempre darle gracias, debemos siempre Darle gracias. Por eso la misa en comunidad, la misa es acción de gracia, eso significa Eucaristía, darle gracia por esa salvación. No podemos nosotros solo, Él ya nos lo hizo, pero espera nuestra respuesta. Debemos darle gracias, debemos amarlo, debemos obedecerlo y hacer todo cuanto nos sea posible para estar unido a Él. ¡Qué hermosura! Yo lo tengo subrayado en mi libro de liturgia las horas porque esto me encanta, como suelo decir, me copa, me recopa porque es la vida. Somos peregrinos, unos llegan antes, otros después, algunos se bajan del tren de la vida, otros continúan, un día bajaremos nosotros. Pero en esta vida, agradecer a Dios, amarlo, obedecerlo y todo cuanto sea posible para estar unido a Él. Oración, las ofrendas de sacrificio, de mortificación en nuestro sentido para poder fortalecer nuestra vida espiritual, obras de bien, obras de misericordia, todo para estar más cercano a Él. Él se nos ha dado en alimento, desdichado el que ignora un don tan grande. Se nos ha concedido el poseer a Cristo, Hijo de la Virgen María, y a veces no nos cuidamos de ello. Ay de aquel que no se preocupa por recibir esta salvación. El bien que deseo para mí lo pido también para ti, dice San Cayetano. Mas para conseguirlo no hay otro camino que rogar con frecuencia a Dios y a la Virgen María, la Madre del Salvador, para que la Madre te visite con su excelso Hijo, más aún te atrevas a pedirle que te dé a su Hijo, que es el verdadero alimento del alma, en el Santísimo Sacramento. Ella te lo dará de buena gana y ella también vendrá a ti para fortalecerte y puedas caminar por esta oscura selva de la vida, en la que hay muchos enemigos que nos acechan, pero que se mantienen a distancia si nos vemos protegidos con tan semejante ayuda. ¡Qué hermosura! Entonces, familia, quería ese segmento, esa parte de la carta, hacer todo cuanto sea posible para estar unidos, en buscarlo a Él y en María nuestra Madre. En María nuestra Madre, que nos va a dar a su Hijo, como un día dijo sí, y dice allí San Alfonso, cuando dijo sí, estalló la salvación para todos.
levántense, no tengan miedo. Ave María Purísima, sin pecado concebido. viva Cristo el Redentor, ¡Viva! viva la Virgen María, ¡Viva! viva San Cayetano, ¡Viva! que viva Cristo, que viva Cristo.